Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a esta primera mesa de las jornadas que estamos organizando en el marco de la Winter University 2021 bajo el título de Pandemias, pasado, presente y futuro. Y hoy queríamos dar la bienvenida a nuestra compañera Carmen de Mendoza. Ella trabaja con nosotros en el Servicio de Microbiología de la Universidad de San Pablo CEU, la Facultad de Farmacia, pero además también es investigadora en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde se incorporó ya en el año 2014 y donde, bueno, pues se le asignó la tarea de configurar un grupo de virología y actualmente precisamente coordina esta actividad del Grupo Español de Estudio de la Infección por HTLV y también por VIH. Ella es doctora en biología, ¿verdad? Así que bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias por atendernos. Ella nos va a estar hablando hoy sobre la infección por VIH y SIDA. Antes de dar comienzo a la entrevista, sí que me gustaría o me parecería interesante, porque es verdad que luego mucha gente realmente no conoce las diferencias. Entonces, me gustaría preguntarte o que por favor nos explicaras cuáles son verdaderamente las diferencias entre una persona que está infectada por VIH y una persona que está diagnosticada con SIDA. Bueno, pues buenos días, Marina y Pedro. Gracias por la invitación y encantada de estar aquí con vosotros en estas jornadas que habéis organizado. Bueno, la pregunta que me haces pues es un poco equivalente a lo que ahora hablamos cuando hablamos de estar infectado por SARS-CoV-2 o tener COVID, ¿no? Sería un poco la equivalencia. La infección por VIH o una persona que está infectada por VIH es aquella que ha adquirido el virus y el virus está replicando en su organismo. Es lo que antiguamente conocíamos como ser seropositivo, ¿no? Quizás nuestros alumnos este concepto les suene raro porque se ha dejado prácticamente de utilizar, pero los que ya peinamos canas, como decimos, ¿no? Conocíamos ese concepto de ser seropositivo. Ser seropositivo es haber adquirido la infección por VIH y tener al virus replicando en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Sin embargo, el diagnóstico de SIDA viene determinado por una serie de condicionantes de enfermedades acompañantes que aparecen en personas con una infección por VIH avanzada, ¿vale? El diagnóstico de SIDA suele darse en personas que ya están con una inmunodeficiencia severa. Sabéis que la infección del virus del SIDA, el virus del VIH, perdón, lo que hace es infectar los linfocitos T, CD4 positivos de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, y estos linfocitos, puesto que son la diana del virus, van disminuyendo a lo largo del tiempo de la infección. Bueno, pues cuando estos linfocitos están bajos, cuando tenemos una inmunodeficiencia severa, empiezan a aparecer lo que se llaman las enfermedades definitorias de SIDA, que son aquellas infecciones oportunistas o algunos tipos de cánceres que son la consecuencia de esta inmunodeficiencia y lo que lleva realmente al paciente a ponerse en una situación de morir por SIDA, de fallecer por SIDA. Esta es la diferencia. Igual que en el SARS, pues tenemos gente que se infecta por el SARS-CoV-2, por el coronavirus, y bueno, pues es asintomática y casi ni se entera, y aquellos que desarrollan la enfermedad, la COVID-19, que es esa insuficiencia respiratoria severa y grave, ¿no? Pues muchísimas gracias, porque sí que es verdad que luego hablando en general con la gente muchas veces estas diferencias no quedan perfectamente claras y obviamente es la esencia un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. De hecho, vamos a hacer un enfoque ligado a todo lo que estamos hablando sobre las pandemias. Y entonces, en este sentido, me gustaría preguntarte, ahora que vamos a hacer 40 años, ¿verdad?, de los primeros casos que se reportaron sobre SIDA, y si nos pudieras hacer un breve resumen sobre lo que ha supuesto la infección por VIH en la historia moderna de la medicina. Pues muy bien, fenomenal. Vamos a compartir, si te parece, una imagen que yo creo que nos puede ayudar un poquito a ver lo que ha sido la línea temporal de la infección por VIH y los hitos más importantes, más relevantes, que los veis aquí, ¿no? Fijaros que los primeros casos de SIDA, y aquí sí que es de SIDA, aparecen en el año 1981. Empiezan a darse unos casos de una neumonía grave por neumocistis carini
en Nueva York y de forma simultánea en San Francisco en el mes de abril aproximadamente de 1981. Y lo que llama la atención de esta neumonía tan grave es que sobre todo se está dando en varones jóvenes y que todos manifiestan haber mantenido relaciones homosexuales, ¿vale? A lo largo del año 1981 y 1982 cada vez van apareciendo más personas con infección por neumonía, o sea, con una neumonía por neumocistis carini o incluso sarcoma de Kaposi, que era también una entidad muy poco frecuente, muy rara, y a mediados del año 1982, pues en Estados Unidos más de 23 estados ya habían comunicado casos de alguna de estas entidades, ¿no? Se empieza a hablar de que estas personas tienen una inmunodeficiencia severa, se acuña el término de SIDA, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se empieza a hablar de lo que es la enfermedad de las 4 Hs. Y se habla de la enfermedad de las 4 Hs pues porque se observaba fundamentalmente en hemofílicos, en homosexuales, en heroinómanos y en haitianos. Esta disparidad tan grande en el número de personas o en el tipo de personas o el perfil de personas que tenían esta patología, esta enfermedad, llega a dar por hecho que se trata, pues, o bien, pues como vimos ahora con el coronavirus, ¿no? de una especie de virus fabricado y que ha sido transmitido a la población, o incluso que podría llegarse a deber a un castigo divino, ¿no? Digamos que todas estas teorías conspiranoicas y extravagantes desaparecen en el año 1983 cuando se descubre el agente causal del SIDA. Es cuando ya tenemos conocimiento de que el SIDA está provocado por un virus, por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. 2 años más tarde, en el año 1985, es cuando se desarrolla el primer test diagnóstico. Y fijaos que aquí en esta línea temporal, bueno, pues entre los años 80 y los años 90 empieza a coger mucho protagonismo la infección por VIH y el SIDA en estos momentos, porque aparte de que el número de personas y el número de casos empieza a incrementarse de una forma muy importante, empiezan a aparecer fallecimientos y casos de infección en gente famosa, ¿no? El primer caso, la primera muerte por SIDA de una persona famosa, de un actor, es Rod Hudson en el año 1985, pero bueno, pues todos nos acordamos también de Freddie Mercury en el año 1991, o incluso aquí en España Camarón de la Isla, ¿no? que también falleció en Barcelona como consecuencia de la infección por VIH. Bueno, hay 2 grandes hitos a mediados de los años 90. El primero es en el año 1995 se define la carga viral plasmática del virus como el mejor marcador de progresión de la enfermedad y de monitorización. Hasta ese momento, sobre todo, lo que utilizábamos era el número de linfocitos CD4 que había en la sangre, pero se ve que cuantificar la cantidad de virus que hay en sangre predice muchísimo mejor la enfermedad de la enfermedad y también la respuesta al tratamiento antirretroviral. Y el segundo granito, y quizás el más importante, es en el año 96, cuando empieza a aparecer lo que llamamos la terapia triple, el tratamiento antirretroviral de alta eficacia. Se descubre y se define que para realmente tener éxito en el tratamiento de la infección por VIH hay que dar una combinación de al menos 3 fármacos, que es lo que permite que el paciente alcance lo que llamamos carga viral indetectable y la enfermedad no progrese, ¿vale? Y desde ese momento, bueno, pues lo que se ha desarrollado, ha habido un desarrollo impresionante en diferentes combinaciones de antirretrovirales, mejorando la eficacia y sobre todo los efectos adversos de la medicación, que al inicio eran muchísimos efectos adversos de tipo digestivo, la aparición de una entidad que se llamó la lipodistrofia, que era que aunque los pacientes se encontraban bien desde el punto de vista de la infección por VIH, lo que tenían es que se les chupaba totalmente la cara
y los brazos se les quedaban de forma esquelética, y esto eran efectos secundarios de la medicación. Bueno, pues todo esto la verdad es que ha evolucionado muchísimo y actualmente pues contamos con combinaciones de tratamiento de los 3 fármacos combinados en una única pastilla, con tomas una sola vez al día y con muy pocos efectos adversos. ¿Qué más cosas puedo comentar de estos 40 años que sean importantes? Pues que en el 2008, por ejemplo, se les da el Premio Nobel de Medicina a los 3 descubridores del virus, que fueron François Barré-Sinoussi, que está aquí en el centro. Hemos empezado por las mujeres en deferencia, y luego está flanqueada por Luc Montagnier, que era del Instituto Pasteur, trabajaba con François Barré-Sinoussi, y en el otro lado pues tenemos a Robert Gallo, que estaba en Estados Unidos. Hubo un gran conflicto científico cuando se descubre el virus del SIDA, porque hubo una competencia entre Francia y Estados Unidos sobre quiénes habían sido los descubridores del VIH. Y digamos que esta polémica quedó zanjada en el año 2008, cuando se decidió, 25 años después del descubrimiento, otorgar el Premio Nobel de Medicina a los 3 de forma conjunta. Y luego el otro evento que quería comentar es el caso del llamado paciente de Berlín. En el año 2012 aparece publicada en la revista Nature el caso de un paciente con infección por VIH, que a la vez había padecido una leucemia, tuvo que ser sometido a un trasplante alogénico, y tras este trasplante alogénico lo que se observó es que se había conseguido controlar en ausencia de tratamiento la infección por VIH. Fue el primer caso conocido y el único hasta ahora en el mundo en el que se consiguió erradicar el virus de su organismo. Desafortunadamente, bueno, pues este paciente continuó libre de enfermedad de VIH y libre de enfermedad respecto a la leucemia, pero en el año 2019 tuvo una segunda remisión y falleció como consecuencia de la leucemia, ¿no? Este es un paciente muy conocido, es el paciente de Berlín, se llama Timothy, y bueno, pues falleció, ya digo, en el año 2019. ¿Qué decir a modo de resumen en el 2019 respecto a la infección por VIH? Pues fijaos lo que pongo aquí, ¿no? Que 75,7 millones de personas han contraído la infección por VIH en estos 40 años, y como consecuencia de ello, pues casi 33 millones de personas han fallecido por SIDA. Y poco más. Yo creo que con esto pues hemos hecho un breve, no sé si breve o me he extendido un poco más de la cuenta, pero bueno, resumen sobre la pandemia del SIDA. La verdad es que te lo agradezco porque creo que ha sido muy ilustrativo, creo que has hecho un recorrido perfecto a lo largo de estos 40 años de historia de esta enfermedad. Y sí que es verdad que oyéndote hablar de Timothy, de este paciente de Berlín que comentabas en el año 2019, claro, sí que me gustaría preguntarte algo que vas a decir. ¿Qué básico es esto, Marina? Seguro. Pero claro, estamos hablando de tratamientos frente a la infección por VIH, pero no podríamos decir en ningún momento que existe una cura para el SIDA realmente, ¿verdad? Porque de hecho, podríamos seguir hablando de que estamos en una pandemia, o sea, podemos seguir hablando de una pandemia de VIH. Sí, claro que seguimos hablando de lo que es la pandemia del SIDA o del VIH, ¿no? Porque bueno, pues hay 38 millones de personas con infección por VIH en el mundo a día de hoy, ¿no? Lo podemos ver si queréis un poquito más en detalle hablando de la epidemiología. Y no hay curación del VIH, aun a pesar de que ha habido este único y exclusivo caso, por la sencilla razón de que el VIH es un virus que se integra en el genoma de las células a las que infecta. Y de ahí, a día de hoy, no sabemos y no conocemos cómo sacarlo, ¿vale? Entonces, se trata de una infección de tipo crónico que evoluciona a lo largo de años, que se puede controlar con tratamiento antirretroviral, y esas son las buenísimas noticias. O sea, tratamos la infección por VIH como a día de hoy podemos tratar una diabetes o otras enfermedades crónicas, pero no podemos curar la enfermedad, ¿vale? A diferencia de lo que, por ejemplo, hemos visto o ha pasado con la hepatitis C. La hepatitis C también sabéis que ha sido un virus que ha hecho muchísimo daño,
afectando a una proporción muy alta de personas. Más de 80 millones de personas han padecido una hepatitis crónica C y la mortalidad asociada a la hepatitis C pues también ha sido bastante alta como consecuencia del daño hepático, ¿no? De la cirrosis hepática o del desarrollo del hepatocarcinoma. Pero aquí sí que los antivirales de acción directa frente al virus de la hepatitis C han conseguido o consiguen erradicar la infección en aquellas personas que tienen una infección crónica por el virus C. ¿Por qué? Porque el virus C replica en el citosol de la célula y de ahí lo podemos eliminar. Mientras que el VIH, al replicar, al estar integrado en el cromosoma de nuestras células, pues no podemos eliminarlo. Si lo eliminamos, eliminamos nuestras propias células y entonces pues no nos eliminamos a nosotros mismos. Vaya, o sea que sería una forma de matado el bicho, ¿no? A cañonazos. Pues muy interesante. Creo que entonces, perfecto, o sea, que nos quede claro eso, que efectivamente hay tratamientos, podemos cronificar la enfermedad, pero efectivamente a día de hoy, desafortunadamente, todavía no tenemos cura. Entonces, al hilo un poco también de lo que estabas comentando de la terapia antirretroviral, también es un poco complicado para mí decirlo, que afortunadamente tengo aquí los datos del año 2019 que hablan de que aproximadamente un 68% de los adultos y un 53% de los niños tienen acceso a día de hoy a estos tratamientos. Pero y a pesar de eso, ¿en qué situación se encuentra actualmente la infección por VIH a nivel mundial? Pues mira, vamos a ver, si quieres, los datos que tenemos de la OMS a este respecto. Fijaos, aquí hay un poco un resumen sobre cómo está la epidemia a día de hoy, bueno, a finales del año 2019, que vamos siempre con un poquito de retraso en conocer estas cifras. Pues podéis ver que actualmente se conoce, como os decía antes, que hay 38 millones de personas vivas con infección por VIH en el mundo, que el número de nuevas infecciones que se han contabilizado a lo largo del 2019 ha sido de 1.700.000, por debajo de los 2 millones de personas, y que el número de personas que han muerto de SIDA ha sido inferior a las 700.000, a los 700.000, 690.000 casos. ¿Qué cosas podemos además resaltar de lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues que continúa siendo una infección que sobre todo afecta a mujeres. Fijaos que hay 19 millones de las personas que son mujeres que tienen infección por VIH, el total de los 38 millones, y que también hay una alta afectación a niños. Aproximadamente 2 millones de niños menores de 15 años tienen infección por VIH. Y esto quizás nos puede llamar mucho la atención, pero yo creo que se explica de una manera muy fácil cuando vemos cuál es la distribución de la infección por VIH a nivel mundial. En esta otra diapositiva vemos aquí que de los 38 millones de personas, casi 26 millones de personas están en el África subsahariana, ¿vale? Y aquí entendemos claramente por qué hay tantas mujeres afectadas y por qué pues hay una proporción relativamente importante de niños, ¿no? O sea, la población en África subsahariana, bueno, pues hay muchas mujeres y hay una alta población de niños. Pero no son nada despreciables el resto de cifras que tenemos de casos en el resto del mundo. Fijaos que en América, pues cerca de 4 millones de personas tienen infección por VIH. En Europa hemos superado los 2 millones y medio de personas con infección por VIH. Y en el sudeste asiático, pues también cerca de 4 millones de personas tienen a día de hoy infección por VIH. Respecto a los nuevos casos o al número de nuevos casos que tenemos, pues bueno, llevamos desde el año 2000 pues con una cifra que oscila entre los 2-3 millones de casos anualmente. Es cierto, como podemos ver en esta diapositiva, que estas cifras han ido disminuyendo y han disminuido mucho, o sea, en aproximadamente 20 años pues hemos pasado de los 2.700.000 casos anuales al 1.700.000 que comentábamos en el año 2019. Pero la Organización Mundial de la Salud se había propuesto como objetivo
llegar a tener menos de 500.000 nuevos casos en el año 2020 y claramente estamos muy lejos de ese objetivo. Y creo que de epidemiología esto es lo que os puedo contar. ¿Y qué retos entonces se está planteando ahora mismo la investigación para tratar de alcanzar estos objetivos? Ya no llegamos a los del 2019, creo que eso está patente, pero al menos para ese reto del 2030 por debajo de los 200.000 casos. Pues mira, hay dos retos ahora mismo que son importantes en VIH, en infección por VIH. El primero de ellos es del que un poco comentábamos antes, ¿no? ¿Cómo podemos curar la infección por VIH? Las estrategias de erradicación. Y el segundo reto, claramente, por lo que hemos visto en esta última diapositiva, es la prevención. ¿Cómo podemos prevenir que haya una cifra tan alta de nuevos casos cada año? Porque fijaos que estamos hablando al final de una infección que a día de hoy se acumula en el tiempo, porque si podemos tratar la infección y conseguimos que las personas que tienen infección por VIH no se mueran de SIDA gracias al tratamiento antirretroviral, esto lo que supone es que cada año acumulamos un mayor número de casos con infección por VIH. Os voy a compartir aquí otra vez una nueva imagen para que veamos un poquito más en detalle lo que son las estrategias de erradicación y cuáles son las tres grandes líneas de prevención en las que se está trabajando. Fijaos que desde el punto de vista de erradicación, lo decíamos antes, no podemos curar la infección por VIH porque tenemos que eliminar el provirus que está integrado en el cromosoma de las células, ¿vale? Y eso a día de hoy no podemos hacerlo. El tratamiento antirretroviral, desde luego, no lo consigue. ¿En qué se está trabajando? Pues en las estrategias de erradicación, en ver si habría alguna forma en la que fuéramos capaces, o bien, por un lado, de identificar cuáles son las células que tienen ese provirus integrado y de forma selectiva eliminar esas células, ¿vale? O bien de ser capaces de llegar hasta el cromosoma donde está el provirus integrado y eliminarlo. Esto, ¿qué se está haciendo? Pues estamos utilizando lo que estamos oyendo que se está utilizando para muchas enfermedades como el cáncer, ¿no? Que son las estrategias erradicativas basadas sobre todo en terapia génica. Digamos que aquí lo que también hemos oído mucho del CRISPR-Cas, que es el corta y pega genético, pues podría ser una estrategia muy válida para buscar precisamente en nuestro genoma dónde está ahí el VIH integrado, cortar y pegar eliminando ese fragmento que es el que hace que haya nuevas partículas de VIH, ¿no? Y que no podamos eliminar la infección. Esto por aquí. Hay que decir que es cierto que la investigación a día de hoy en VIH fundamentalmente está en esta línea y que yo estoy convencida que vamos a conseguir resultados verdaderamente prometedores, pero que todavía nos queda. O sea, que esto, digamos que todavía estamos en fases muy preliminares en los estudios en esta línea. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Pues hay que prevenir. O sea, los que ya tienen la infección los podemos tratar y sabemos que no se van a morir, pero tenemos que evitar que se nos acumulen nuevos casos, que siga habiendo transmisión. Y bueno, pues se trabaja fundamentalmente la prevención en estas tres líneas que veis aquí, en la estrategia 90-90-90, en la PrEP y en la educación para la prevención. ¿Qué es la estrategia 90-90-90? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud se marcó como objetivo para el año 2020 que del total de las personas con infección por VIH, el 90% de ellas conocieran su estadio de portador, es decir, supieran que tienen infección por VIH. De estas, el 90% tuvieran acceso al tratamiento antirretroviral y como consecuencia de eso, el 90% tuvieran carga viral indetectable. ¿Eso qué quiere decir? Tener carga viral indetectable quiere decir que no transmito el virus. Por eso es tan importante diagnosticar y tratar para poder tener una carga de virus no detectable en nuestro plasma y en consecuencia no transmitir la infección a otras personas con las que yo pueda tener contacto o relación. ¿En qué momento estamos? Pues no hemos llegado al 90-90-90. Nos hemos quedado en el 81, 67, 59, como vemos aquí en la diapositiva, y esto quiere decir que de los
casi 28 millones de personas que deberían tener carga viral indetectable según el objetivo 90, pues estamos en 22 millones y medio, ¿vale? Respecto a la PrEP, ¿qué es la PrEP? La PrEP es tratar para prevenir la infección, es decir, utilizar el tratamiento antirretroviral que utilizamos para tratar la infección como una herramienta que nos permita evitar que una persona se infecte, ¿vale? Es decir, tomar tratamiento antirretroviral antes de exponerme a la posible infección. Esto, lógicamente, no es válido para toda la población. Esto es una estrategia que sobre todo se está utilizando en personas de alto riesgo de infección, mayoritariamente hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que además tienen múltiples parejas, ¿vale? Entonces, de manera que estas personas pues toman una pastilla al día o un poquito antes de la exposición de riesgo y al estar tomando tratamiento antirretroviral, pues si se expusieran al virus, digamos que ya en su sangre hay antirretrovirales que serían capaces de bloquear la infección, ¿vale? Esto es lo que llamamos PrEP. ¿Qué es lo que ha sucedido con la PrEP o qué es lo que estamos observando con la PrEP? Pues que no sé, estos grupos de personas o una proporción importante de estas personas que están tomando PrEP no solo toman PrEP, no solo toman Truvada, sino que consumen otro tipo de drogas asociadas, que es lo que se conoce como chemsex, o sea, es sexo químico, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues toman drogas recreacionales como es la mefedrona y además toman Viagra pues para, digamos, participar en orgías en las que saben que no tienen riesgo de infección por VIH, pero que además pues se lo pasan bien, ¿vale? Por decirlo de una manera, bueno, yo creo que todo el mundo me entiende con lo que estoy aquí queriendo exponer. Esto se llama el paquete azul porque resulta que es que todas las drogas que consumen son de color azul y entonces, bueno, pues se toman de forma combinada o otras drogas parecidas. Las consecuencias del chemsex pues son las que vemos aquí y es que aunque el número de casos de infección por VIH claramente ha disminuido en este grupo de personas, lo que está muy en aumento y de una forma muy llamativa son las otras infecciones de transmisión sexual que tampoco tenemos que dejar de lado. O sea, hay un aumento muy significativo de los casos de sífilis en varones que mantienen relaciones homosexuales, de los casos de gonorrea y también del linfogranuloma venéreo que no aparece aquí reflejado. Con lo que, pues claramente aquí estamos fallando. Tenemos éxito en la transmisión del VIH, pero estamos fallando en otros aspectos y hay que dar un mensaje que sea mucho más transversal y que nos permita que las personas entiendan que cualquier infección tiene sus riesgos y que esto es un problema de salud pública, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí el reto es llegar a mensajes desde el punto de vista de prevención que lleguen a todo el mundo y saber cuál es el mensaje que tenemos que lanzar en función de la población a la que queramos llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues os pongo aquí lo que el CDC a día de hoy todavía mantiene y en algunos lugares desde luego ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, es la estrategia que se llama ABCD, que viene de las siglas Abstain, Be, Condom and Detect, que veis ahí. Abstinence es aquellas personas que no han iniciado relaciones sexuales, esto sobre todo va dirigido pues a las personas jóvenes, a los jóvenes que no han mantenido nunca una relación sexual, bueno, pues proponerles como una alternativa que quizás las relaciones con otras personas no tienen obligatoriamente por qué pasar por mantener relaciones sexuales, al menos de forma precoz, y trabajar mucho en este sentido. El segundo es la B, que es Be Faithful, es decir, si has iniciado o estás manteniendo relaciones sexuales, hazlo solo con una persona con la que estés a gusto. No es necesario que pruebes con varias parejas, ¿no? O sea, la monogamia, por decirlo de alguna manera, porque en la que sabemos las que si yo sé que soy negativo y la persona con la que estoy es negativa, no tengo riesgo de infección. Y si mantenemos esa fidelidad, por decirlo de alguna manera, no tenemos por qué estar en riesgo de infección. Ahora bien,
Si has iniciado relaciones sexuales y tienes más de una pareja y esto es una decisión personal, sabes que te puedes proteger mediante el uso del preservativo, ¿vale? Te vas a proteger tú y vas a proteger a otros en caso de que tú seas positivo. Y sobre todo, y es muy importante, debes acudir y debes ir con frecuencia a lugares donde se puedan hacer los estudios de detección. O sea, hay que hablar, hay que testar y hay que tratar. Por lo que veíamos antes, si yo tengo VIH y sé que soy VIH positivo, voy a iniciar tratamiento antirretroviral, mi carga viral va a ser indetectable y, por tanto, el riesgo de transmisión de la enfermedad va a estar prácticamente reducido. Este mensaje, lógicamente, no es solo válido para el VIH, es válido para todas las infecciones de transmisión sexual y, bueno, creo que es un abordaje multidisciplinar, es un abordaje transversal y en el que las campañas de evitar la transmisión de las infecciones de transmisión sexual deberían tenerlo muy presente y trabajar mucho en ello porque claramente las que hemos ido utilizando todavía a día de hoy pues no han sido lo eficientes o no han funcionado como realmente nos gustaría y las cifras están ahí cuando vemos bueno, pues que las infecciones de transmisión sexual están en aumento en todos los grupos de edad y sobre todo en población joven. Bueno, pues yo creo que esto ha sido interesantísimo. La verdad que está clarísimo el esfuerzo que están haciendo muchísimas autoridades sanitarias y profesionales sanitarios para transmitir este mensaje y tratar de mantener la pandemia bajo control o al menos evitar que se sigan aumentando el número de los casos, pero yo no puedo evitar, Carmen, hacerte una pregunta relacionada con la pandemia que actualmente está en boca de todos, que obviamente es el coronavirus. Entonces, estábamos hablando precisamente antes fuera de cámaras, pero bueno, por retomar un poco esa conversación que era tan interesante, ¿verdad, Pedro? No sé si querías hacer alguna aportación sobre lo que estábamos comentando y esos pacientes de coronavirus y SIDA, ¿verdad? Pues mira, en primer lugar, Carmen, agradecerte, de que la exposición tienes esa virtud de las personas ordenadas como buena investigadora y la capacidad de transmitirlo para que legos como nosotros seamos capaces de entenderlo con rigor. Y quería preguntarte, yo soy de los que piensa que en esa estrategia ABCD falta también la F de faithfulness, que lo podemos traducir como fidelidad. Yo sé que es un término que hoy día está un poco en desuso, pero yo creo que una buena educación sexual, pero sobre todo una educación en valores, también puede ayudar a la contención, como bien decías, de esa enfermedad y de otras de transmisión sexual. Me preocupa ver esos incrementos tan importantes, pero me da cierta tranquilidad saber que personas como tú estáis detrás precisamente de la lucha contra la dispersión de este tipo de patógenos. Y quería preguntarte, en primer lugar, nos has hablado de estrategias de prevención, de educación. Hecho en falta la vacuna. Quería preguntarte, ¿por qué la vacuna para coronavirus se ha desarrollado en un plazo tan corto? ¿Y por qué la vacuna frente al VIH se está haciendo tanto de esperar? Pues la vacuna para el VIH realmente, o sea, siento ser un poco agorera, pero no la esperamos y ha habido múltiples intentos. El gran problema que existe con la vacuna del VIH es que el VIH tiene una variabilidad genética muy alta, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, el coronavirus, pues hablamos de la variante sudafricana, de la variante británica, de la variante brasileña. Nos parece que tenemos como muchas variantes, ¿no? Fijaos, pues en infección por VIH en primer lugar, hay dos tipos de VIH, el VIH1 y el VIH2, que son dos virus diferentes, porque genéticamente tienen aproximadamente entre un 40 y un 60% de diferencias genéticas. Su genoma se diferencia, es bastante distinto, por lo tanto, son dos virus distintos. Pero es que además el VIH tipo 1, que es el que da cuenta de la pandemia de la que estamos hablando, de esos 38 millones de casos fundamentalmente, tiene además del orden de 8 subtipos genéticos diferentes que se catalogan de la A a la H y además pues más de 70 formas recombinantes. Es decir, es un virus con una variabilidad genética altísima. Y esto lo que lleva es que cuando queremos desarrollar una vacuna
que tenga un espectro que pueda cubrir a toda la población, pues lo hace prácticamente imposible. Esto verdaderamente se han hecho diferentes ensayos, todavía hay algunos ensayos en marcha y no hemos conseguido tener éxito como para que las autoridades reguladoras consideren que existe un beneficio de utilizar vacunas frente al VIH. Y una última pregunta, es decirte, nos has hablado antes muy bien del concepto infectado y enfermo en el ámbito del VIH y la fase de SIDA florido, y también la de la infección por SARS-CoV-2 y la COVID. Y quería preguntarte si pueden concomitar de alguna manera, si el paciente de SIDA tiene que tener alguna prevención especial o si el paciente de SIDA desarrolla con más facilidad COVID o no, o si esto, precisamente por su novedad, aún no tenemos datos estadísticamente significativos que nos inviten a sacar conclusiones. Bueno, pues la verdad es que todas las personas, los internistas, infectólogos que se dedican al VIH enseguida han mirado esto, ¿no? Y las conclusiones inicialmente es que desde el punto de vista de adquirir la infección por SARS-CoV-2, pues es similar a la de la población general, o sea, al final estamos todos igualmente expuestos al coronavirus, un virus de transmisión aérea, y no hay una mayor susceptibilidad de unas personas para adquirir la infección de unas respecto a otras. Respecto al desarrollar enfermedad, los datos que hay a día de hoy es que la infección por VIH no predispone a un mayor riesgo de enfermedad. O sea, que una vez que uno adquiere el SARS-CoV-2, por ser VIH positivo, tenga más riesgo de hacer una neumonía grave por coronavirus. No, parece ser que exactamente, bueno, pues es el mismo perfil de personas que no tienen infección por VIH, ¿vale? Y desde el punto de vista de lo que es el seguimiento de la enfermedad, que ya antes lo comentábamos, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en el ámbito hospitalario con el coronavirus, aparte de los enfermos de coronavirus, es que no podemos atender otras patologías, ¿no? Y el VIH pues es una de ellas, o sea, no están pudiendo asistir de forma regular a las consultas periódicas que tienen estos pacientes. Es cierto que probablemente es de los pacientes que menos se están viendo afectados, porque hablábamos de que tenemos tratamientos que son eficaces, que funcionan muy bien. De hecho, se ha reducido mucho el número de visitas al año de estos pacientes. Muchos de ellos vienen pues una vez al año, cada 6 meses, con lo cual eso facilita mucho el seguimiento de estas personas. Y además, aquí, para lo que es el seguimiento de la infección por VIH en concreto, la telemedicina funciona muy bien. De manera que estos pacientes han podido ser atendidos por sus médicos pues a través de videoconferencias pues con bastante facilidad, ¿no? Por supuesto, se habrán visto afectados como todos los demás, o sea, si han tenido un catarro o han tenido cualquier otro tipo de cosa que requería que fueran vistos en un hospital, pues habrán tenido las mismas dificultades que otras personas. Pero en el desarrollo de la infección por VIH, al menos que se sepa a día de hoy, no ha habido grandes problemas, aunque pues todo esto, las consecuencias de lo que está siendo el COVID, yo creo que de forma global las veremos pues de aquí a unos meses, ¿no? Somos todavía muy conscientes de en qué punto estamos, ¿no? Pues fenomenal, y aprovechando que nos dices que todavía no tenemos los últimos datos, pues eso nos da perfectamente la excusa para decir que te entrevistaremos más adelante de nuevo, o sea que esta es la primera de muchas, confío en ello, y nada, agradecerte pues que hayas colaborado con nosotros, ha sido un placer, creo que nos has esclarecido muchísimas dudas y nada, muchísimas gracias. ¿Os parece? Es que tenía una última diapositiva que me gustaría compartir con los alumnos. Claro, adelante. Bueno, pues porque se me ha ocurrido hacer un poco una comparación, ¿no? de lo que es el VIH y el coronavirus, ¿no? Pues mira, muy interesante. Sus similitudes y sus diferencias, ¿no? Y las he puesto aquí de una manera yo creo que relativamente sencilla. O sea, tenemos que ser conscientes de que actualmente el gran riesgo de enfermedad que tiene la especie humana son las zoonosis. Esto lo vemos en todas las enfermedades emergentes, ¿no? Y tanto el SARS como el VIH son la consecuencia de una zoonosis. En el caso del SARS, procedente del murciélago, con esos intermediarios que hemos visto ahí, el pangolín, que todavía no está
muy claro, pero sí que lo tenemos claro para los otros coronavirus previos, la civeta y el camello. Y en el caso del VIH, bueno, pues el origen fueron primates no humanos, ¿no? El chimpancé, gorilas y otro tipo de primates. El origen, bueno, pues lo sabemos todos, en China, en el año 2019 es cuando empezamos a tener conocimiento de este nuevo coronavirus. Y en el caso del VIH, el origen es en África subsahariana, en Camerún concretamente, con la expansión sobre todo en la República Democrática del Congo, y se estima que el salto efectivo fue en el año 1920 y esto se ha hecho con estudios que llamamos molecular clock, ¿no? De reloj molecular. Aunque ya hemos visto anteriormente que los primeros casos identificados de SIDA, o al menos de una forma evidente, aparecen en el año 1981. El tipo de virus, bueno, pues los dos son virus ARN con una relativa baja variabilidad del coronavirus y hemos hablado de la alta variabilidad del VIH. La transmisión es diferente, aérea en el caso del coronavirus y mayoritariamente sexual o contacto de sangre contaminada en el caso del VIH, también a través de la vía vertical. Uno cursa con una infección aguda que se autolimita en aproximadamente 10-14 días, mientras que el VIH es una infección crónica que no desaparece. La enfermedad que producen es distinta. El COVID-19 o la COVID-19, una neumonía y un síndrome respiratorio agudo en el caso del coronavirus, con una baja mortalidad. Yo creo que esto es muy importante que quede. O sea, ahora mismo estamos muy asustados porque tenemos muchísimos casos encima y eso lleva a que los hospitales nos bloqueen, pero la mortalidad de este coronavirus va a estar por debajo del 1%. Y en el caso del VIH, más del 99% de las personas que adquieren la infección en ausencia de tratamiento antirretroviral morirían de SIDA, ¿vale? En cuanto a tratamiento, pues grandes diferencias. Ahora mismo conocemos como mucho dos antivirales, uno que todavía no está aprobado, el de Pharmamar, el Apridin, y el Remdesivir, que se está utilizando con bueno, pues poca o relativamente baja eficacia. Parece que el Apridin va a ser mucho mejor. En el VIH, gracias a los antirretrovirales, que tenemos ya más de 25 aprobados, pues tenemos a los pacientes que no se mueren. Viven con el VIH, se mueren con el VIH, pero no del VIH. Y la vacuna, pues lo que hemos comentado. Tenemos varias vacunas ya en el mercado y administrándose a la población, en el caso del coronavirus, y no disponemos de vacuna frente a la infección por VIH y, como os comentaba, desafortunadamente es muy posible que no la llegamos o la lleguemos a conocer. Y nada más, hasta aquí lo que os quería comentar. Y esta última diapositiva me ha encantado. ¿Perdón? Que esta última diapositiva me ha encantado. Me pareció súper gráfica, muy ilustrativa y sobre todo, claro, que nos permite tener perfectamente la foto de uno y de otro y una comparativa más sencilla. Muy pues bien. Nada. Gracias por la invitación, muy agradable. Ya sabéis que me tenéis online o presencial cuando se pueda. Eso es, pues trabajamos juntos, pero es muy difícil vernos, así que por lo menos nos alegramos de haberte tenido a través de la pantalla. Muy bien. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Carmen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.